Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Tu Biblia y vamos a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a estar estudiando este pasaje. Fíjate cómo al terminar el capítulo 12 vimos cómo se derrotó el gran dragón que fue expulsado de la presencia de Dios y bajó a la tierra. Y ya no puede acusar a los hermanos delante de Dios, sino que está lleno de ira y sabe que tiene poco tiempo y ahora está concentrando todos sus esfuerzos en desviar la adoración, en desviar el corazón que tenemos hacia Dios, en desviarlo y ponerlo sobre cualquier cosa que no sea Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que poner mucha atención. La adoración le pertenece a Dios. Y tú, hermano, fuiste creado para adorar. Dile a tu hermano ahí que tienes. Fuiste creado para adorar. El problema es a quién nosotros vamos a adorar. El único digno de ser adorado es el Cordero que ya venció. Y sin embargo, vamos a ver en este capítulo cómo el anticristo, o sea, todo lo que es contrario a Cristo, va a desviar nuestra adoración para que la dirijamos a otra cosa, al dragón. Y vamos a hablar hoy del famoso 666. Si tenías curiosidad. Pero lo que vamos a ver en realidad es todo el sistema que está orquestado para que nosotros cambiemos nuestra adoración ante el que es verdadero, al que es genuino, y entonces nos caigamos ante el imitador, que ese es el título de este estudio. Ya vimos al Padre sentado en el trono, al Hijo como este Cordero inmolado, el Espíritu Santo sellando a los redimidos. Vemos que hay profetas que el Señor ha levantado, ¿no? En capítulo 11. Señales que se hicieron para poder mostrar que la palabra de Dios es verdadera. Y de repente vamos a darnos cuenta en este capítulo de que en efecto este imitador imita esta Trinidad de Dios, siendo él como este falso padre, una bestia que surge del mar como un falso Cristo, esta bestia que sube de la tierra como un falso espíritu que marca y que sella a todos los que son anticristo, y esta marca que pertenece a este sistema. O sea, date cuenta a lo largo de este estudio cómo el imitador pone en peligro aquello que es verdadero. Bueno, no lo pone en peligro porque esté realmente en peligro, sino más bien pone en peligro mi adoración hacia aquello que es verdadero. Y puede alcanzar a engañarnos. Hubo un escritor que decía, las imitaciones han constituido los peligros más graves en la historia de la iglesia y del mundo. Y el último intento del diablo para ganar el gobierno de la raza humana será un espantoso intento de imitación. Ahora, no nos vamos a obsesionar con conocer al imitador. Vamos a obsesionarnos más bien con conocer cada vez mejor al verdadero y único Dios. A ese es al que nosotros tenemos que conocer con mucha más intensidad, con mucha mayor intención. Porque el que conoce lo que es falso y lo que es verdadero, entonces uno simplemente al tacto, ¿no? Uno sabe lo que es original, lo que es verdadero
o lo que es falso. Oramos. Señor, ayúdanos en esta hora. Ayúdanos a entender, a comprender. Abre nuestra mente, nuestro corazón y déjanos ver al único y verdadero Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El falso rey. Vamos a ver tres puntos que es el falso rey. A ver, regrésame nada más una, por favor. El falso profeta y la falsa marca. Ya vimos al dragón en la semana pasada como este falso padre, ¿no? Pero vamos a ver este falso rey. Versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, fíjate bien. Vamos a ver una falsa autoridad, porque después de ver que el dragón desciende, surge esta nueva figura que viene desde el mar. No es de origen divino, ¿sí? Esto es importante, no es de origen divino, sino que viene del mar. Y el mar, a lo largo del Apocalipsis, vemos que son las naciones en agitación. Y de aquí surge esta primer bestia que los intérpretes denominan como el anticristo, este líder político que va a encabezar un sistema mundial que durante este tiempo final va a estar orquestado contra todo lo que tiene que ver con Cristo. Y fíjate esta naturaleza, la naturaleza de esta bestia, porque vamos a ver que intenta copiar lo que pertenece a Cristo. Este no es el rey, este no es el gobernador legítimo, es un imitador. Y lo primero que habla aquí es acerca de su autoridad. Y dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjate, a lo largo del capítulo le fue dada, le fue concedido, y él tomó. No es que él sea autónomo, y a lo mejor sí vamos a ver que va a tener gran poder, pero nunca va a actuar independientemente de Dios. Satanás puede tener influencia, pero no va a tener nunca el poder absoluto. Y lo que está ocurriendo en este momento del capítulo 13 está dentro de los límites de Dios y no se está saliendo de la soberanía de Dios. Acuérdate que el enemigo es un usurpador. La descripción que nos está dando aquí nos remonta a el capítulo 7 del libro de Daniel. Y el profeta Daniel estaba contemplando 4 grandes imperios representados por diferentes bestias, digámoslo así. Y uno es Babilonia, el otro es el imperio Medo-Persia, otro es el imperio griego y finalmente el imperio romano. Ahora, estas bestias de las que está hablando, como el leopardo y demás, están en una sola figura. Y lo que nos está diciendo aquí es que el anticristo va a juntar la arrogancia de cada uno de estos imperios. Va a juntar la violencia de todos esos imperios y va a juntar el poder de todos estos imperios que se han levantado contra Dios y contra su pueblo. Es la organización de todos los sistemas humanos que han pretendido trabajar al margen del Señor. Fíjate lo que dice Daniel 7:23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra.
el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ahora, esta bestia parece que tiene una estructura organizada de gobierno, pero no solamente va a ser una organización en una sola persona que va a venir y va a gobernar de esta manera el imperio, sino que nos habla aquí de una señal muy importante, porque dice que una de las cabezas de la bestia parece que obtuvo una herida mortal, pero esa herida fue sanada. ¿Y te das cuenta qué es lo que dice a continuación del versículo? Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Qué imitación tan sutil, en la que por ejemplo, cuando el mundo pudo percibir la muerte y resurrección de Jesucristo como una señal, en efecto, del poder de Dios, la gente no se maravilló. Bueno, aquellos que estaban cerca, aquellos que lo conocían, se maravillaron y supieron que esto fue real. Pero ahora, toda la gente, toda la tierra se maravilló por esta señal. Y vamos a ver esto como una falsa resurrección. Ahora, no sabemos, porque nos está diciendo esto, que no nos está diciendo mucho dato acerca de cómo va a ser, pero lo que sí podemos ver es lo que va a provocar esta falsa resurrección. Y es que toda la tierra se va a ir en pos de la bestia. Y entonces la gente va a decir, mira, este es el Mesías. Este es el que verdaderamente nosotros estábamos esperando. Los judíos se van a ser engañados. Y esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, porque las señales por sí mismo nunca han sido testimonio de que alguien proviene de Dios. Ni tampoco significa que las señales nos van a hacer permanecer en Cristo. El pueblo de Israel vio abrir el Mar Rojo y unos días más adelante estaban construyendo un becerro de oro. ¿Cuántos vieron los milagros de Jesús? Y terminaron rechazando a Jesús. Entonces, no hace falta que haya señales, sino realmente una condición en el corazón en el que no reconocen quién es el verdadero pastor. Y quien no aprenda a reconocer esa voz del verdadero pastor se va a impresionar por cualquier manifestación extraordinaria. Hoy no somos indiferentes a las obras que Dios hace. Hoy mucha gente sí es indiferente a lo que Dios está haciendo. El día de mañana va a ser mucho más fácil quedar impresionados. ¿No has visto tú estas señales que de repente la gente hace? Estas ilusiones en las que de repente pueden hacer mostrar cierto poder. Fíjate lo que dice el versículo 4. ¿Estás ahí? ¿Qué dice el versículo 4? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como la bestia? Ahora nosotros cantamos ahorita diciendo, ¿quién? ¿Quién como Dios? Y cantamos, ¿no? Santo, y a Él sea la gloria, la honra, y a Él cantamos. Y esto no es nuevo. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Fíjate esta expresión que estaba dirigida delante para Dios del pueblo, y ahora la gente está diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Quién como la bestia?
¿Quién como esta que hace señales? Y solamente le bastó hacer una sola señal. Y el problema de las señales es que de repente estamos confiando mucho en estas manifestaciones, pero no nos estamos dando cuenta quién es el verdadero Dios detrás de esas señales. Elías hizo descender fuego del cielo en Primera de Reyes, lo vemos, poniendo una señal para que entonces la gente pudiera decidir irse entre uno y otro, entre Baal o el verdadero Dios. Moisés llegó delante de Faraón con Aarón e hizo que su vara se convirtiera en serpiente. ¿Y qué hizo Faraón? ¿Recuerdas? Los magos del Faraón también hicieron serpientes de sus varas, pero la serpiente de Moisés devoró las otras serpientes. El problema no son las señales que Dios puede hacer. El problema es que el objetivo de Satanás siempre ha sido distraer acerca de quién está detrás de las señales. Y nos dejamos llevar. Ahora el texto continúa hablándonos acerca de un falso evangelio, porque dice, le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Sí estás ahí conmigo? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y date cuenta todo esto tiene un mensaje. Porque este falso rey, este anticristo también trae un mensaje y trae un evangelio. Y está hablando algo muy claro, que es blasfemias contra Dios, blasfemar contra el nombre de Dios, blasfemar contra la morada de Dios, blasfemar contra los que pertenecen al cielo, desacreditar todo lo que refleja la gloria de Dios. Ahora, eso no estamos muy lejos. Ese espíritu lo podemos ver ya en nuestro tiempo. Vivimos en una cultura donde el hombre está constantemente invitado a ocupar el lugar de Dios. El mensaje que predomina afirma que la autoridad máxima es tu propia voluntad. Hablábamos en la mañana y decíamos, es que me violentas, es que violentas mis derechos, es que violentas mi identidad, es que el hombre sentado en el centro de la adoración. La verdad depende de la experiencia personal. Cada persona construye su propia moral. Cada persona determina lo que es bueno y lo que es correcto. Es un evangelio completamente diferente al de Cristo. Jesús vino y dijo, niéguense a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. El sistema del mundo dice, síguete a ti mismo, realiza tus sueños, establece tu propia verdad, lo que tú digas se debe de hacer. Toda ideología que desplaza a Dios del centro termina convirtiéndose de alguna u otra forma en el anticristo. A veces pensamos que blasfemia solamente es hablar cosas feas u ofensivas contra Dios, pero blasfemamos cuando vivimos como si Él no tuviera derecho de gobernar nuestras vidas. Blasfemamos cada vez que tomamos decisiones que no tomamos en cuenta a Dios. Cuando rechazas la autoridad de Dios, estás blasfemando. Estás diciendo que tu voluntad es mejor que su voluntad. El falso evangelio siempre va a poner al hombre al centro. Va a desviar la adoración de Cristo. El verdadero evangelio está centrando a Cristo. Siempre me regresa a Cristo.
siempre me regresa a Dios. El falso reino nos va a decir esto. Fíjate lo que dice la autoridad de la bestia en el versículo 7, que dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Te das cuenta? Ahora parece que entonces la autoridad de la bestia se le ha dado completo gobierno sobre todas las naciones. Ahora con el mundial nos dimos cuenta que existen algunas naciones, como Cabo Verde, ¿no? Kazajistán, Curazao. Y todas las lenguas, pueblos, naciones, gobiernos van a estar bajo la autoridad de este anticristo. Además, el texto nos está diciendo que va a ir a hacer guerra contra los santos y que los va a vencer. Pero acuérdense, esa victoria es temporal, ¿eh? Esa victoria no es... Ya vimos la semana pasada, Cristo ya venció, y lo vamos a ver en el capítulo 19, cuando viene el que viene sentado en en el caballo blanco, y ese sale venciendo y para vencer. El principio que nos está presentando el texto es que el mundo completamente va a terminar organizándose en un gobierno que va a rechazar tajantemente a Cristo. No solamente, vemos ahora naciones que son contrarias al cristianismo, por ejemplo, China, India, en Irán, Irak. Vemos que la predicación del evangelio es difícil y está penada y está perseguida, pero ahora aquí vamos a ver que completamente el mundo, en todos sus gobiernos, estructuras, van a estar contrarias a la predicación del evangelio. Sin embargo, en medio de esta escena hay un contraste maravilloso. Nos está recordando que hay santos. Nos está diciendo que hay aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Fíjate el versículo 8. A esta bestia la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado. Pero va a haber algunos que sí, que van a estar durante este tiempo. Acuérdate que vimos en la cronología qué es lo que va a pasar. Algunos que van a aceptar a Jesús y que van a recibir su reino, y algunos que les costó la muerte, y algunos que fueron sellados, y en este tiempo ellos también van a estar adorando al único y verdadero Rey. La bestia va a recibir la adoración de todos los que no fueron escritos sus nombres en el libro de la vida, pero aquellos que sí escribieron su nombre, aquellos que el Señor está preservando, aquellos por los que el Cordero fue inmolado, Cristo, el verdadero Cordero que fue inmolado para que aquellos tuvieran salvación. Y tú y yo que hemos creído en Jesús, hemos escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Por ti y por mí murió Jesús. Y la bestia va a seguir buscando. Fíjate el contraste maravilloso, porque la bestia busca a estos adoradores a través del temor y del engaño, pero Cristo nos llama a través de su sacrificio, a través de su amor. La bestia ocupa un lugar de adoración que no le pertenece, pero Cristo es digno de recibir nuestra adoración porque dio su vida para redimir a su pueblo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Juan nos está diciendo aquí que la justicia de Dios jamás va a ser burlada. Esto es lo que dice el versículo 10, 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga
Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá, y si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos, porque aunque va a haber quien lleve cautivo y aunque va a haber quien lleve muerte a espada, Jesús nos está diciendo, va a haber justicia. Dios no ha perdido control. Los santos que van a ser llevados cautivos y muertos van a recibir justicia. Porque el reino de la bestia va a ser limitado, pero el reino del Cordero va a permanecer para siempre. Ahora vamos a ver al falso profeta. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, fíjate, después de ver todo un sistema político, vamos a ver aquí un sistema religioso, encabezado también por el anticristo. Más adelante vamos a ver que esta bestia es el falso profeta. Esta es la primera presentación que tenemos de el falso profeta. Y esta bestia ya está, digamos, terminando esta falsa trinidad, ¿sí? El dragón, el falso padre, la bestia imitando al hijo con la resurrección, una falsa resurrección, el Espíritu Santo ahora que no busca establecer un reino propio, sino que conduce toda la adoración al anticristo y trabajando en una coordinación perfecta para desviar la gloria que le pertenece a Dios. Ahora, fíjate que dice el versículo 11. Tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Te das cuenta la naturaleza del engaño? El único cordero no se presenta como un enemigo visible, se presenta con apariencia de mansedumbre, de espiritualidad, de verdad, y su exterior nos recuerda al cordero, pero su voz, el mensaje, su palabra nos recuerda de quién está hablando acerca del dragón. Jesús ya nos había advertido en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. A veces pensamos que el mayor peligro para la iglesia es lo que se manifiesta como evidente, que es contrario a Dios, contrario a Cristo, pero el engaño consiste en que se infiltra, porque parece que es un cordero, parece que es como muy espiritual, parece que es bastante bueno, habla como un cristiano, pero resulta que no es. Cuando nosotros no tenemos que fijarnos en lo que aparentan, tenemos que fijarnos en el mensaje. Tenemos que fijarnos en qué es lo que está hablando, qué es lo que está diciendo. Cuando prestamos atención a lo que enseña, nos vamos a dar cuenta que descubrimos que el centro no es Cristo. Ponen en el centro al hombre. No te vas a dar cuenta cuando de repente te quieran engañar
Los errores tienen apariencia de verdad, pero son errores. Y nos lleva, dice el versículo 12, a una falsa adoración. Dice Juan que ejerce toda la autoridad de la primera bestia y hace que los moradores de la tierra adoren al anticristo. Fíjate cómo está centrada su actividad a un solo objetivo, redirigir la adoración. Juan capítulo 16. En Juan capítulo 16 dice, versículos 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y a toda justicia. Dice, versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así como el Espíritu Santo exalta a Cristo, vemos como el falso profeta también exalta al anticristo. Satanás no está creando nada nuevo. Nada más está engañando a los que pueden. Ahora no dice que está invitándolos a que los adoren. Fíjate cómo dice el pasaje. Dice, hace que los moradores de la tierra adoren a la bestia. Hay una imposición detrás de este sistema religioso para adorar a la bestia. La adoración deja de ser una respuesta voluntaria del corazón, es una exigencia. Lo que está haciendo aquí el falso profeta es corromper lo que Cristo hace. Fíjate qué dice Oseas capítulo 11. Lo tengo aquí en la pantalla. Oseas capítulo 11 dice, con cuerdas humanas los atraje. ¿Con cuerdas de qué? De amor. ¿Ves ese contraste? Cristo hoy nos invita a que le adoremos. Así como yo de repente hago la invitación o recibimos de cualquiera que está aquí dirigiendo y decimos, adora a Dios. Te invito a que adores a Dios. Te invito a que le digas palabras bonitas a Dios. ¿Puedes decirle palabras bonitas a Dios? Vamos, dile palabras bonitas a Dios. Dile atributos de Dios. Dile, eres santo, eres bueno, eres grandioso. Vamos, eres increíble, Señor, eres maravilloso, eres hermoso. Y a lo mejor tú dices, bueno, no, es que no sé cómo. Y yo les digo, dile palabras bonitas. Qué bueno eres, papi. Qué maravilloso eres. Pero te das cuenta el corazón del Espíritu Santo que nos seduce y nos atrae con lazos de amor, no como el falso profeta que nos está diciendo, nos hace que todos le adoren con falsas señales. Y utiliza falsas señales extraordinarias, haciendo descender fuego del cielo. Y te decía, Elías oró, hizo fuego y la gente no volteó. Jesús hizo señales. ¿Te das cuenta? Satanás conoce muy bien la Biblia, imita las cosas sobrenaturales de Dios. Pero fíjate otra vez, el texto dice, se le ha permitido hacer. El Señor nos advierte en Deuteronomio capítulo 13 del 1 al 3 hay una advertencia diciendo, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos. O sea, de nada sirven las falsas señales. De nada sirve que haga descender fuego del cielo. De nada sirve que agarre yo y que me levante así como levitando y que haga. Y si yo te digo, vamos en pos de dioses ajenos, no darás oído a las palabras de tal profeta. Ten cuidado. No juzgues a un hombre por las señales, júzgalos por el mensaje.
Vivimos en una generación que está muy impuesta a lo espectacular. Queremos show. Hay iglesias que están llenas de espectáculo, pero el mensaje no es el mensaje de Cristo. El mensaje no es llevarlos nuevamente a poner su voluntad y su adoración sometida a Cristo. Y debemos de tener cuidado, porque vemos también esta falsa imagen, el engaño del falso profeta diciendo, ahí hay una imagen, y esta imagen dice que le dio aliento a la imagen. ¿Y te das cuenta cuál es el propósito final del falso profeta? Esta idolatría. Y desde el principio vemos cómo Satanás ha buscado reemplazar la adoración por idolatría, cualquier imagen. El salmista se burlaba diciendo, estas imágenes son de yeso, de madera, tienen ojos, no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Y de repente, vamos a ver esto, que el falso profeta le da aliento a las imágenes y las imágenes van a hablar. No sabemos qué va a ser, cómo va a ser, no nos está diciendo esto. Lo que nos está diciendo, todos deben de adorar. Y voy a implementar cualquier método para que esto ocurra. Y si no adoras, ¿cuál es el fin? Versículo 15 dice, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Mi Cristo hermoso, en Juan 12:32 está diciendo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él nadie obligó a nadie a seguirle. Él nunca obligó a nadie a seguirle, perdón. Él llamó a sus discípulos con gracia, extendió su misericordia, dio su propia vida. El verdadero espíritu que nosotros vemos es aquel que nos hace voltear a ver la obra de Jesús. El falso profeta pretende ser un cordero, pero el espíritu glorifica al cordero. El falso profeta nos dirige la adoración hacia un hombre. El espíritu nos dirige a adorar a Cristo. El problema no es entonces que seamos obsesivos en querer conocer al anticristo. Debemos de conocer al verdadero Cristo con todo nuestro corazón, caminar diariamente con Él, saber que es el Espíritu Santo quien nos llena y nos reconoce y nos guía a la verdad, aquel que es la verdad, el que conoce la voz de su pastor y lo sigue, permaneciendo firmes en la palabra de Jesús. No porque alguien haga oscurecer el cielo, entonces voy a voltear mis ojos a Él sin saber qué es lo que me está diciendo. Alguien ha estado batallando por tu adoración. ¿Qué estás adorando? ¿A quién estás adorando? El Espíritu Santo está buscando dirigirte nuevamente tu adoración hacia Cristo. Pero el enemigo te va a llevar hacia cualquier otra cosa, hacia tu trabajo, hacia tus hijos, hacia ti mismo, hacia el gimnasio, hacia los libros, hacia tu tiempo libre. ¿Hacia dónde está dirigiendo tu adoración? Porque quien esté recibiendo tu adoración, quien esté recibiendo tu tiempo, quien esté recibiendo tu energía, entonces está recibiendo todo lo que tú eres. Pero si Cristo es el centro de tu vida, el centro de tus decisiones, entonces Él está recibiendo tu adoración.
Versículo 16. Vamos a ver la falsa marca. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, o sea, se parejo, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora ya vimos aquí el transcurrir del falso rey y el falso sistema religioso y el dragón completando su misión y estableciendo entonces una falsa identidad. Déjame decirte esto, tú eres lo que tú adoras. Tú te conviertes en aquello a lo que adoras. Aquello que adoras define quién eres. Y lo que termina siendo el falso profeta es que todos reciban una identidad. No es solamente saber quién puede comprar o quién puede vender o definir un sistema económico, sino que está diciendo y declarando quiénes le pertenecen a la bestia y quiénes le pertenecen a Dios. En capítulos anteriores vimos que Él marca a los que son suyos, ¿recuerdas? El Espíritu Santo marca a aquellos a los que le pertenecen. Y el enemigo está marcando aquí también a aquellos que le pertenecen. Y esto nos recuerda una verdad importante. Vamos a tener la naturaleza del reino al que servimos. Vamos a pertenecer en esencia a aquello a lo que adoramos. El problema no es si en aquel momento vamos a ser marcados o no. El problema comienza en cuando comenzamos a decidir quién gobierna nuestra vida. En cuando le decimos al Señor, Señor, toma las decisiones de mi vida. Si le decimos al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Si estamos dejando que el mundo gobierne la manera en la que nosotros somos formados o nos dejamos formar por Cristo. Fíjate cómo todos están incluidos en esta lista. ¿Hay alguien que se escapa aquí? En el versículo 16. Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, gordos, flacos, guapos, feos. No hay feos. Todos aquí somos guapos. Entonces, el reino del anticristo no va a haber distinción. Todos le van a pertenecer. Nadie se va a tener al margen. ¿Sabes en qué consiste la marca de la bestia? En que públicamente todos van a saber quién eres. Todos van a saber que eres de la bestia o que eres cristiano. Porque entonces o en la frente o en la mano vas a tener una marca que va a decir, le perteneces a la bestia, al dragón. Hoy les invitamos a que si has creído en Jesús te bautices y recibas esa marca de que eres cristiano. Y la gente dice, bueno, en otra ocasión. Ahorita no, gracias. Esta marca tiene consecuencias prácticas. Más allá de que si va a haber un chip y con el internet de las cosas y ahora ya hay un sistema, ya existe este sistema de geolocalización y ahorita estamos pagando con nuestro celular, ¿no? ¿Quién ya paga con su celular? Agarramos y es de contacto, sí, y ponemos el celular.
Pero no estamos muy lejos de que esto ocurra, de que se energice con nuestra propia cargas eléctricas. Eso no estamos lejos de eso. Hace 20 años existía, ahorita estamos mucho más cerca. El problema no es que puedas pagar o no con una marca. El problema es dónde está tu corazón y a quién le estás perteneciendo desde hoy. ¿A quién le perteneces hoy antes de que esto ocurra? ¿De quién es tu corazón? ¿No estamos muy lejos de que esto está ocurriendo realmente? En mismo México, en Chiapas, hay cristianos que no pueden comprar. No pueden comprar comida, simplemente porque la comunidad sabe que son cristianos, porque ellos llevan la marca. En el mundo esto ocurre. Hay un grupo que si gustas te puedo compartir, un grupo de misioneros y se llama Yo Soy N. N por, ya saben, así de anónimo, ¿no? Yo soy N. Y yo soy ese que está predicando el evangelio de manera incógnita. Allá, donde nadie sepa que soy cristiano, porque si saben que soy cristiano, entonces simplemente me matan. O no me venden, ni puedo comprar. Esto está ocurriendo hoy, hermanos. Pero Apocalipsis nos está mostrando que este momento ya va a ser la cúspide de la gran tribulación. Y esta marca, como este falso sello, ya está entre los que son de la bestia. Pero también aquellos que son del Espíritu ya tienen ese sello. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. La marca de la bestia es una marca de aceptación en la sociedad. La marca de la bestia es una muestra, es un sistema, que va a incluir a todos aquellos que simplemente han decidido no darle su corazón a Dios. Juan termina el capítulo diciendo: aquí hay sabiduría. Cuenta el número de la bestia, es el 666. Y podríamos decir en 1000 interpretaciones acerca de qué es ese 666. Se han identificado jeroglíficos, códices, instituciones, idiomas, sistemas tecnológicos. Lo único que nos interesa es decir, es que este es un número de hombre. El número 7 se identifica como Cristo, como la plenitud, como la perfección, la obra completa de Dios. Pero el 6 siempre queda antes del 7. No es 6-7, ¿no? No es. Es la manera en la que el enemigo nos está diciendo: me perteneces, centrando tu gobierno en el hombre. La sociedad, el hombre siempre ha buscado construir un sistema sin Dios. Después del arca de Noé, donde quedaron aquellos que habían decidido por Cristo, ¿y qué pasó inmediatamente después? Construyeron una torre para salvarse. El verdadero sello de Dios es el Espíritu Santo, que nos marca y nos prueba y nos convence y nos enseña. Y es una marca visible para la sociedad, porque nos identifica como hijos de Dios.
Romanos 8:16 dice que es quien nos dice que somos hijos de Dios. La pregunta que te tengo que hacer hoy es, ¿cuál es la marca que llevas? ¿Cuál es la marca que te identifica? ¿Por qué no te pones de pie?